Dentro de lo que se conoce el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, partimos, primero, ¿sí se visualiza la pantalla? Sí, dice. Partimos de lo que es la aceleración. La aceleración se le conoce como al cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. ¿Qué significa este cambio de velocidad? Es que un carro tiene una velocidad inicial con el que sale. Por ejemplo, estamos en una carrera de bicicletas. Entonces, el corredor sale con una velocidad inicial. Mientras va avanzando el recorrido, va cogiendo ritmo. Al coger ritmo, mejora su velocidad y tiene una velocidad final. Entonces, a ese cambio de velocidades se le conoce como a la aceleración, a un cambio de velocidades por un tiempo estimado. Ese tiempo es el tiempo que se demora en todo el recorrido. Desde ahí parte lo que se conoce como el movimiento uniforme acelerado. Es asimismo un movimiento de línea recta, pero con una aceleración. ¿Qué es aceleración? Es ese cambio de velocidades en un intervalo de tiempo. A eso se le conoce como el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, o movimiento uniforme acelerado, o también se le conoce como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y tenemos esta ecuación, que se le conoce como la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo t. Por ejemplo, si consideramos que un automóvil se mueve con una aceleración uniforme, en una rapidez inicial que nos da de 12 metros sobre segundo y una final de 22 metros sobre segundo, si consideramos que dicha acción como positiva, el auto A va a tener una velocidad de 12 metros sobre segundo y su velocidad final va a ser B, que es de 22 metros sobre segundo. Y su incremento que se requiere es en 5 segundos. Entonces, para determinar la aceleración vamos a utilizar esta ecuación, la ecuación 2.2, que es igual a aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre un tiempo t. Entonces, ahí tenemos nuestra aceleración, que es igual a la velocidad final menos la inicial sobre t. Tenemos los 22 metros sobre segundo, que es nuestra velocidad final, menos 12 metros sobre segundo, que es nuestra velocidad inicial, sobre el tiempo que nos da de 5 segundos. Al hacer esta resta y esta división, nos da como respuesta 10 metros sobre segundo sobre 5 y, simplificando, nos queda 2 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración siempre va a ser sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que por cada minuto va subiendo 2 metros sobre segundo su aceleración, o su velocidad, digamos. Por cada minuto sube 2 metros sobre segundo su velocidad. Entonces, se lee como 2 metros por segundo, o 2 metros por segundo al cuadrado se puede leer. ¿Esto qué nos significa? Como le iba explicando, que es un incremento de su rapidez. Esa rapidez se le conoce como velocidad. Entonces, nuestro carro va a incrementar su rapidez, su velocidad, en 2 metros sobre segundo por cada segundo que vaya caminando el carro. Puesto que inicialmente el auto ya tenía 12 metros sobre segundo, con el que ya
estaba manejando el chofer. Entonces, cuando empezamos a contar, si tenemos 1 segundo, sería 14, 2 segundos sería 16, 3 segundos sería 18 y así sucesivamente hasta llegar a los 22 metros sobre segundo respectivamente. Y eso es lo que significa cuando tenemos estos tipos de aceleraciones. Cuando se tiene una aceleración en un movimiento rectilíneo, es que se incrementa su velocidad con referente al tiempo. Aquí tenemos nuestra gráfica de nuestro auto. ¿Y qué es lo que se produce? En esta primera parte, ¿tiene alguna pregunta? No. Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Nos dice un tren reduce su velocidad de 60 a 20 kilómetros por hora en un tiempo de 8 segundos. Encuentre la aceleración en su sistema internacional. Entonces tenemos que partir en un plan. Primero, ¿qué debemos hacer? Transformar esos kilómetros que nos da. Entonces, primero realizamos una conversión de unidades de esa velocidad inicial. Tenemos los 60 kilómetros por hora inicialmente. A los 60, 1000 metros equivale a 1 kilómetro, multiplicamos por 1000 sobre 1 kilómetro y eso multiplicamos por 1 hora sobre 3600 segundos. Hacemos la simplificación de cada uno de los ceros, sacamos las mitades que nos corresponden y procedemos a multiplicar, dándonos un total de 16.7 metros sobre segundo. Ahorita ya podemos seguir trabajando, porque ya tenemos un dato en metros sobre segundo. De igual forma, determinamos los 20 kilómetros, que es igual a 5.56 metros sobre segundo, aplicando la misma metodología. Como es un movimiento rectilíneo, entonces las velocidades van a seguir la misma dirección. Y nuestra aceleración se supone que es constante. Entonces vamos a aplicar la siguiente ecuación. Que aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre un tiempo t. ¿Cuál es nuestra velocidad inicial? ¿Cuál es nuestra velocidad final? Son los 20 kilómetros. Con la que empieza a andar nuestro carro, que es de 5.56 metros sobre segundo. Y nuestra inicial es de 16.7 metros sobre segundo. ¿Por qué cogemos así? No le cogeríamos primero los 60 porque así nos dice el ejercicio. Si ustedes observamos, nos dice un tren reduce su velocidad de 60 a 20. Entonces, inicialmente tenía 60 kilómetros y después obtuvo 20 kilómetros por hora. Entonces, velocidad final, inicial. Inicial, 5.56 metros sobre segundo, menos 16.7 metros sobre segundo. Y el tiempo estimado que nos dice de 8 segundos. Utilizamos nuestra calculadora y resolvemos este ejercicio, que nos queda 1 menos 1,39 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestro tren está desacelerando o está frenando el tren. Cuando son datos negativos es que nuestro tren está frenando. Y hemos encontrado lo que nos pide en nuestro ejercicio, que es encontrar la aceleración, pero en nuestro sistema internacional. Nuestro sistema internacional es metros sobre segundo. Vamos al siguiente ejercicio. Entonces. Tenemos un automóvil. Este automóvil nos dice que se mantiene en una aceleración constante.
que se mantiene en una aceleración constante de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Si inicialmente nos dice que es de 20 metros sobre segundo al cuadrado al norte, ¿cuál sería su velocidad después de 6 segundos? Entonces, inicialmente nos da como dato una aceleración. Tenemos nuestra aceleración, que es de 8 metros sobre segundo. Tenemos una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo hacia el norte, que significa que es positiva. Entonces, ¿cuál sería su velocidad después de 6 segundos? Entonces, ¿qué nos pide encontrar? Nos pide encontrar esa velocidad final. Entonces, como les dije inicialmente, nuestra velocidad va a aumentar 8 metros por segundo. Cada segundo que se desplace nuestro auto. Ese es un punto clave, ¿no? Cuando nos da una aceleración, lo que nos quiere decir esta aceleración que dicha aceleración, quitado el segundo al cuadrado, solo dejando metros sobre segundo, nos dice que nuestra velocidad aumentará, ¿no? Cada segundo 8 metros. Si hiciéramos por sucesiones sería 20 más 8, cuando pasó un segundo sería 28, cuando pasó 2 segundos, y así seguiría subiendo hasta que lleguemos a 6 segundos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer esa suma del cambio de velocidades. Entonces, vamos a partir de la ecuación 2.4. ¿Cuál era nuestra ecuación 2.4? Nuestra ecuación 2.4 nos dice que es igual. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahí tenemos otra ecuación de nuestro movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, al reemplazar esos datos, tenemos los 20 metros sobre segundo, que es su velocidad inicial, más los 8 metros sobre segundo al cuadrado y por el tiempo estimado que nos pide. Entonces, nos queda 20 metros sobre segundo más 48 metros sobre segundo. Segundos con segundos se simplifica. A esto vamos a sumar esta expresión y nos queda como resultado 68 metros sobre segundo. Y esa es nuestra velocidad final. Entonces nuestro carro, nuestro automóvil, va a tener una velocidad final de 68 metros sobre segundo. Sí, mantiene dicha aceleración constante de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a otro ejercicio. De este ejercicio, ¿alguna pregunta? Vamos a otro ejemplo, a ver, para... ¿Qué nos dices? Un objeto en movimiento incrementa uniformemente su velocidad. Un objeto en movimiento incrementa uniformemente su velocidad. Al tener esta palabra incrementa, nos dice que va a subir, va a ser su velocidad positiva y va a ir subiendo. Si ustedes observan, tenemos 20 a 40 metros. Va subiendo de 20 en 20, está subiendo la velocidad. Su velocidad de 20 a 40 metros sobre segundo en 2 minutos, en un lapso de tiempo, que nos dice que es 2 minutos. Ahora nos pide cuál es la velocidad media y cuán lejos llegará en esos 2 minutos. Nos pide encontrar su velocidad media y su distancia.
Entonces vamos a convertir. Primero hacemos la conversión de minutos a segundos. ¿Cómo hacemos dicha conversión? Vamos a poner por aquí. Nos dice convertir. 20 minutos nos da. Sí. 20 minutos por 1 minuto tiene 60 segundos. Tiene 1 minuto. Entonces nos da como resultado 120. 120 segundos. Nos dio como resultado a nuestro ejercicio. Entonces regresemos. Entonces la conversión nos dice que 2 minutos del tiempo es 120 segundos. La velocidad media se conoce como al promedio de la aceleración constante. Entonces, ¿cómo quedaría dicha fórmula? La velocidad media es igual a velocidad final más la velocidad inicial sobre 2. Eso es nuestra velocidad media. Entonces tenemos los 40 metros sobre segundo, que es nuestra velocidad final. Como se está incrementando, es positiva dicha velocidad final. Más nuestra velocidad inicial. Inicialmente nos dice que tiene 20 metros sobre segundo. A esa se le conoce como velocidad inicial. Dividido para 2. A eso es nuestra velocidad media. Como resultado nos da 30 metros sobre segundo. Porque arriba queda 60 y 60 dividido para 2 a 3. Y aumentamos el 0, que sería 30 metros sobre segundo, es nuestra velocidad media. Ahora, ¿qué ecuación vamos a utilizar para encontrar dicha distancia? Vamos a encontrar otra ecuación que también se maneja en esto de los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, que se le conoce como X, representa la distancia, o puede haber estado D o otra expresión, pero X es igual a distancia, y esto es igual a la velocidad media por un tiempo T. Así podemos encontrar nuestra distancia aplicando estas ecuaciones, a la velocidad media por un tiempo T. Entonces tenemos nuestra velocidad de 30 metros sobre segundo, que es nuestra velocidad media, por dicho tiempo, dándonos un total de 3.600 metros, que aproximadamente recorre 3.6 kilómetros. Si quisiéramos transformar ese dato de distancia a kilómetros. Segundos con segundos se eliminan y lo demás ya es una multiplicación normal. Hasta ahí hemos analizado de dónde utilizar las ecuaciones y cuáles son las ecuaciones que se trabajan en estos movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Existen otros tipos de relaciones útiles, los cuales surgen de la definición o definición de aceleraciones. Y partimos desde los siguientes datos. Tenemos nuestra distancia. Nuestra distancia que es igual a la velocidad media por el tiempo t. Si
Y también tenemos nuestra ecuación de nuestra velocidad final, que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si reemplazamos nuestra segunda ecuación 2.4 dentro de nuestra ecuación 2.6, nos queda de la siguiente manera. X es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo más velocidad inicial sobre 2 que multiplica a un tiempo t. Ahí tenemos otra relación para encontrar dicha distancia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplificar. Si ustedes observan, tenemos velocidad más velocidad inicial, serían 2 velocidades. Dividido por 2 nos quedaría velocidad inicial por un tiempo t, más aceleración por t al cuadrado sobre 2, que es igual a nuestra distancia. Y nos queda así la ecuación, velocidad inicial por un tiempo t, más un medio por la aceleración y por t al cuadrado. Y tenemos otra ecuación para encontrar nuestra distancia en base a nuestra velocidad inicial más nuestra aceleración. Asimismo, si nosotros queremos obtener nuestra solución en base a la velocidad final, es la misma ecuación 2.7, sino que en vez de velocidad inicial iría velocidad final. Y nos quedaría la siguiente ecuación. Por último, tenemos la tercera ecuación que se obtiene mediante la eliminación del tiempo y aplicando operaciones algebraicas. Quedándonos 2 aceleraciones por x es igual a la velocidad final al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado. Y tenemos nuestra última ecuación. Entonces, por lo tanto, para resolver dichos ejercicios aplicando esta metodología de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en física se obtiene estas siguientes fórmulas, con las cuales vamos a trabajar en el desarrollo de todos los ejercicios que veamos durante este tema. En total son 5 fórmulas con las cuales vamos a desarrollar toda nuestra clase y en la resolución de los ejercicios. Entonces vamos a partir desde este ejercicio. Nos dice una lancha motor. Parte del reposo y alcanza una velocidad de 15 metros sobre segundo en un tiempo de 6 segundos. Nos pide cuál era su aceleración y cuán lejos viaja. Entonces vamos a encontrar primero un punto inicial. ¿Cuál es nuestro punto inicial? Encontrar los datos que nos da. Entonces tenemos una velocidad inicial de 0. ¿Por qué nos dice, por qué 0? Porque parte del reposo. Todos los ejercicios que nos digan parte del reposo, su velocidad inicial siempre va a ser 0. Esto significa que nuestra lancha o nuestro tren o nuestro carro o la persona o algún animal no están realizando ningún movimiento. Eso significa reposo. Entonces nuestra velocidad inicial es 0 como primer dato. Después alcanza una velocidad. Esa velocidad se conoce como velocidad final de 15 metros sobre segundo. Después, ¿qué nos da? Nos da un tiempo. Entonces, t igual a 6 segundos. ¿Qué vamos a encontrar? La aceleración y la distancia. Entonces, a y x es lo que no sabemos. ¿De dónde vamos a partir? De estos datos de esta tabla.
Entonces, vamos a ir analizando primero esta tabla. ¿Cuál podemos aplicar? Veamos. Tenemos la primera ecuación para la distancia. ¿Podemos aplicar esa también? Utilicemos la segunda ecuación que nos dice velocidad final es igual a la velocidad más aceleración por tiempo. Nuestra solución. Entonces, velocidad final es igual a 0 porque nuestra velocidad inicial es 0 más la aceleración por tiempo. Entonces nos queda que la velocidad final es igual a aceleración por tiempo. Despejamos la aceleración. Este t pasa al otro lado a dividir, como observamos aquí, y nos queda aceleración es igual velocidad final sobre t. No se olviden, cuando un dato está multiplicando para otro dato y queremos encontrar por ejemplo, si tenemos A es igual a B por C, ¿cómo resolvemos dicha fórmula? Para encontrar B es igual a este dato, es otro color, este dato de C va a pasar al otro lado. Pero para cruzar al otro lado tiene que pasar a dividir, porque está multiplicando. Entonces nos queda que B es igual a A dividido para C. Ahora, cuando tenemos así divisiones y queremos encontrar el dato de A, cuando este C está dividiendo, pasa acá al otro lado a multiplicar. Y tenemos que A es igual a B por C. Y así se realiza cuando tenemos tanto divisiones como multiplicaciones. Si tuviéramos, por ejemplo, A es igual a B más C, entonces, si queremos encontrar este dato de B, esta C pasa al otro lado con signo menos. Y así es como se resuelve tanto multiplicaciones, divisiones y expresiones de sumas y restas para encontrar el dato que nosotros deseamos. Entonces regresemos a nuestro ejercicio. Entonces, estamos ahí, que es la aceleración, a la aceleración es igual a velocidad final sobre un tiempo t. Reemplazando nos queda 15 metros sobre segundo es igual dividido para 6. Sacando mitad nos quedaría 5 medios. Y dividiendo, eso nos da a 2,50 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué queda metros sobre segundo al cuadrado? Vamos a volver a analizar. Tenemos metros, ecuación.
tenemos M sobre S, y esto, asimismo, tenemos otra línea y sobre S. Aquí está nuestro igual. ¿Cómo se multiplica esto? Si, por ejemplo, aquí tuviéramos un 1, aquí tuviéramos otra división y tuviéramos un 1. Y tenemos así. Entonces, ¿cómo se multiplica? Se multiplica extremos con extremos, extremos con extremos y medios con medios. Nos queda metros sobre segundos elevado al cuadrado. Y así obtenemos dicha expresión de metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora nos falta encontrar el desplazamiento. Podemos utilizar dos tipos de fórmulas. 3 fórmulas podemos utilizar para encontrar dicho desplazamiento. Podemos utilizar la 1, la 3, la 4 o la 5. Dependiendo de los datos que tengamos. Si no tuviéramos el dato de la aceleración, entonces nos toca encontrar solo con la ecuación 1. Pero como tenemos la aceleración, podemos aplicar la 3, la 4 o la 5 para encontrar nuestros datos. Vamos a utilizar la 1, que es la distancia es igual a la velocidad media por un tiempo t. La velocidad media es velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Entonces tenemos los 15 metros sobre 0, más 0, perdón, por 6 segundos sobre 2. Aquí podemos simplificar. Mitad 1, mitad 3. Y nos queda 15 por 3. Y nos quedaría 45 metros como resultado. Y hemos encontrado los datos que nos pide o nos estipula en el ejercicio. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Podrían encender sus cámaras un momentico? Y por hoy, bueno, quedaríamos hasta ahí en el desarrollo de estos casos de fortalecimiento en la solución de estos ejercicios. Si ya tenemos clases normalmente, entonces debemos tener clases de manera presencial, como hemos venido teniendo anteriormente. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.